Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy viene cargadito de información, vamos a hablar de muchas empresas, por ejemplo Disney, Visa, vamos a hablar también de CTS, que es muy seguida por la comunidad, de Google, de Apple, bueno, de un montón de empresas, así que si te interesa, quédate hasta el final del vídeo, porque ya te digo que hay unas cuantas noticias interesantes. La primera noticia que vamos a comentar tiene que ver con la empresa Disney y tiene que ver con su CEO, Bob Iger, que bueno, realmente era el CEO antiguo de la empresa, pero vuelve de manera inesperada. Esto sentó bastante bien a la cotización, parece que los inversores lo ven con buenos ojos y las acciones repuntaron el día que se conoció esta noticia. Hablando de Disney, pues hay otra noticia de esta semana y se trata del Shanghai Disney Resort, este parque de Disney, que abrirá el 25 de noviembre. Ya sabéis que estaba cerrado por todo el tema de China y cómo están allí con todos estos temas de los confinamientos, así que volverá a abrir a partir de hoy, que es 25 de noviembre. Seguimos avanzando y hay otra noticia también relacionada con CEOs de empresa y en este caso es sobre Visa, la empresa de pagos, de la cual tenéis una tesis de inversión en el canal, os la dejaré por aquí abajo en la descripción porque es una empresa bastante interesante. También Mastercard, ¿vale? A mí son las dos que más me gustan del sector, ya os lo he dicho muchas veces. El gigante de pagos Visa nombró el jueves a Ryan McNerney, perdonar por la pronunciación, como su nuevo director ejecutivo a partir del próximo 1 de febrero. Así que parece que tenemos nuevo director ejecutivo en esta empresa de pagos. Seguimos avanzando y toca hablar de Meta, que hay un par de cosillas que comentar, ya que han salido algunas noticias esta semana. La primera de ellas es que Zuckerberg nos decía que lo que va a impulsar las ventas próximamente, o el crecimiento de los ingresos, mejor dicho, de la empresa, antes que todo el tema del metaverso, pues van a ser las aplicaciones de mensajería instantánea. Hay mucha gente que lleva pidiendo durante muchísimo tiempo que se monetice o se le dé más caña al tema de monetizar WhatsApp y también Messenger, que se habla mucho de WhatsApp porque tiene más de 2.000 millones de usuarios, pero su otra plataforma de mensajería, Messenger, también es interesante. Entonces, lo que decía, según Reuters, el presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo a los empleados este jueves que WhatsApp y Messenger impulsarán la próxima ola de crecimiento de ventas de la compañía, mientras buscaba calmar las preocupaciones sobre las finanzas de Meta después de sus primeros despidos masivos, que ya sabéis que despidió al 13% de la plantilla recientemente. Es una buena noticia y a ver si se centran de una vez en monetizar pues estas dos aplicaciones que tanto potencial tienen. Nos decían, hablamos mucho sobre las oportunidades a muy largo plazo, como todo este tema del metaverso, pero la realidad es que la mensajería comercial probablemente será el gran próximo pilar de nuestro negocio a medida que trabajamos en monetizar más WhatsApp y Messenger. Así que yo creo que esta es una noticia interesante y veremos a ver si realmente pues la monetizan ya de una vez. Y también teníamos otra noticia relacionada con la empresa porque se había filtrado como que Mark Zuckerberg iba a dimitir como CEO de la empresa durante el año 2023. Pero salió un portavoz de Meta, Andy Stone, diciendo en un tuit el martes que esa renuncia, esa supuesta renuncia en el año 2023 del CEO de la empresa era falsa. Esto también se comentó bastante durante esta semana y parece ser que no va a renunciar. Seguimos hablando y toca hablar de CTS, empresa small cap muy seguida por la comunidad y que es bastante interesante, la verdad, aunque lleva un castigo importante. Os invito a leer la carta de Don Bill Kent que compartí con vosotros a través de la pestaña de comunidad, también os la dejo en la descripción, porque es un fondo que invierte en small caps, es un fondo de Canadá, del que también se habla mucho por las redes sociales, y que lleva una buena torta este año, pues porque ya sabéis cómo están las small caps y sobre todo en Canadá. Ya conocéis, por ejemplo, Diane Durham, conocéis CTS, y como ha caído tanto esta empresa, Convert Technology Solutions, pues nos anunciaba el inicio de un proceso de revisión estratégica para maximizar el valor de los accionistas. Vamos a leer un poco la nota de prensa y nos decían esto. En respuesta a las expresiones de interés que ha recibido la compañía, el comité especial evaluará una gama completa de alternativas estratégicas, incluida una venta, fusión, desinversión, recapitalización, otra transición estratégica o continuar operando como empresa cotizada, como empresa pública. Entonces esto es un poco lo que nos transmitían desde la empresa. Cuando se conoció esta noticia subió cerca de un 20% y realmente pues parece que están barajando diferentes cosas que podrían hacer para reflotar un poco la cotización o hacer que se refleje el valor intrínseco de la empresa. A lo mejor podrían acabar opándola, no lo sé, no lo sabemos, ¿vale? Hay diferentes alternativas y yo creo que sería una pena si, por ejemplo, anuncian una OPA
A lo mejor ahora está a $5 aproximadamente, pues a lo mejor a 5, 6, 7 dólares por acción. Yo creo que sería un robo personalmente, pero realmente no sabemos si van a lanzar una OPA, ¿vale? Esto solamente es un supuesto y en mi opinión, pues si nos anuncian algo así, pues no sería la mejor noticia. Nos decía el CEO de la empresa, SoundMind: nuestro equipo gerencial está completamente alineado con la decisión de la Junta de explorar opciones estratégicas para maximizar el valor de los accionistas. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que acaban haciendo en esta empresa. Hablemos también de Enel, que es una empresa de Italia, que ya sabéis que es propietaria en buena parte de Endesa, creo que es el 70% lo que tiene de control en Endesa, ¿vale? Tiene el 70% de las acciones. Y también vamos a comentar algo de Endesa. Enel venderá activos y se centrará en 6 mercados principales. Nos comentaban en esta noticia que van a vender activos por valor de 21.000 millones de euros para reducir su deuda neta y centrar su transición hacia energías más limpias en sus 6 mercados principales. Este es el comunicado que nos hacían. Y relacionado, como os digo, pues tenemos otra noticia de Endesa que mejoraba sus previsiones de beneficios para el año 2022. Y por aquí nos daban una pequeña guía. Vamos a comentarla. Nos decían que el beneficio neto va a estar entre 2.200 millones de euros y 2.300 millones en este año 2022 y el objetivo anterior era de 1.800 millones de euros. Así que por esta parte mejora de la guía, pero nos decían que para el año 2023 el beneficio se va a situar en un rango más bajo, entre 1.400 y 1.500 millones, y en el año 2024 estará entre 1.700 y 1.800 millones. Así que aquí tenéis datos por si os interesa esta empresa para tener estimaciones de beneficio de lo que cree la empresa que va a ganar. Seguimos avanzando y toca hablar de despidos. Pues como cada semana, chicos, cada semana toca hablar de alguna empresa, suelen ser tecnológicas, que está anunciando despidos. Pero antes de comentar esta noticia, chicos, aprovecho para recordaros que si queréis apoyar el canal podéis dejar un like aquí abajo o si os gusta este tipo de vídeos y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. HP eliminará alrededor del 12% de los empleados para finales del año fiscal 2025. Es una empresa que parece que su negocio está estancado, o al menos en parte, y se están deshaciendo de trabajadores. En concreto son 6.000 puestos de trabajo que representan sobre el 12% de su fuerza laboral a nivel global. La siguiente noticia tiene que ver con Nintendo, que es otra empresa de la que hablamos en el canal antes de que se realizara ese split, ¿vale? Si veis esos vídeos tenéis que tener en cuenta al calcular el precio que se realizó un split en el precio de las acciones, de 1 a 5 si no recuerdo mal. Entonces el precio del que hablamos en el vídeo, para ajustarlo tendríais que dividirlo entre 5. Y tiene que ver con el lanzamiento de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, que han sido un estreno muy bueno. La verdad es que ha sido un récord en ventas para Nintendo. Y en esta noticia nos hablaban de que en 3 días se han vendido más de 10 millones de copias de estos juegos, que es una cifra pues bastante importante. Así que buena noticia para Nintendo, parece que han hecho un buen lanzamiento, o al menos en cuanto a ventas se refiere. Sí que tenía algunos bugs el juego por lo que pude ver, pero bueno, parece que en cuanto a cifra de ventas está muy bien. Otra noticia que salía esta semana tiene que ver con Apple y apuntaba a que podría adquirir el equipo de fútbol Manchester United. Nos hablaban de que podría pagar unos 7.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, 5.800 millones de libras esterlinas, y también habría más gente interesada en comprar este equipo de fútbol. Aquí en la noticia nos hablaban de Amancio Ortega, mayor accionista de Inditex, como ya sabéis, que también parece que había mostrado interés en comprar esta empresa. Seguimos avanzando, también relacionado con Apple y con otra empresa tecnológica que es Google. Parece que se van a enfrentar a una investigación por el dominio de los navegadores móviles, estas dos empresas, ¿vale? Tanto Apple como Google. El organismo de control de competencia de Gran Bretaña lanzó este martes una investigación en profundidad, ya os digo, sobre el dominio de navegadores móviles. Decían que muchas empresas y desarrolladores web de Reino Unido les decían a estos reguladores que sienten que las restricciones establecidas por estas dos empresas les estaba frenando. Bueno, os dejaré todas estas noticias, como siempre hago, aquí en la descripción para que vosotros las podáis leer más en detalle. Sobre Google os hice un vídeo en el que comentábamos una carta que se le había escrito recientemente en la que se pedían, entre otras cosas, a modo de resumen, despidos y también se pedía que se potenciasen las recompras de acciones. Es un vídeo que creo que está interesante y os lo voy a dejar en la descripción. Y aquí pues parece que los empleados de Google empiezan a temer esos despidos. Google ha evitado despidos masivos hasta ahora, pero a los empleados les preocupa que llegue la hora. Parece que podría ser una de las próximas empresas tecnológicas en anunciar despidos masivos. La plantilla ha crecido un 20% aproximadamente, mientras que los ingresos están creciendo menos. Y además el CEO nos dijo pues hace
un par de meses aproximadamente que deberían hacer la empresa un 20% más eficiente. Así que no sé qué opináis vosotros sobre todo este tema, pero yo creo que Google podría ser la próxima empresa tecnológica en anunciar despidos. Elon Musk le dice al personal de Twitter, también relacionado con los despidos, que no se planean más despidos. Bueno, se ha cargado a casi toda la empresa, así que bueno, es normal, ¿no?, que no despidan a más gente. Pero lo cierto es que de momento sigue operando con normalidad Twitter, y ahora que parece que ha hecho una limpieza importante de empleados, parece que se van a centrar en contratar a personas para puestos de ingeniería y ventas publicitarias. Parece que lo que ha hecho Elon Musk es librarse de antiguos empleados y está intentando imponer una cultura empresarial diferente a la que había en Twitter, que han mencionado alguna vez que era una cultura empresarial tóxica. Entonces veremos qué tal le sale y en qué acaba convirtiendo Twitter, ¿vale? De aquí a un tiempo. Por cierto, me podéis seguir en Twitter, si no me seguís todavía, es Iván_bolsa. Y esta misma semana hemos llegado a 13.000 seguidores, así que muchas gracias a todos. Seguiré manteniéndose informados pues a través de esa red social también. Y también relacionado con Twitter teníamos que restaurará cuentas suspendidas a partir de la próxima semana. Hizo una encuesta, pues como parece que suele hacer muchas veces Elon Musk en Twitter, y alrededor del 72% de los participantes votaron a favor de una amnistía general para que las cuentas suspendidas de Twitter volvieran. Teníamos otra noticia de PayPal, otra empresa que también llevó una caída muy importante, y tiene que ver con el regulador de Polonia, que iniciaba procedimientos contra PayPal y dijo que le podrían poner una sanción o una posible multa de alrededor del 10% de los ingresos de la compañía. Yo supongo que se refiere a los ingresos de la compañía en Polonia, ¿vale? No sobre el total de los ingresos, aunque aquí no se especifica nada. Y bueno, esto es un poco lo que decía el regulador. Y la última noticia tiene que ver con Microsoft y con Activision y tiene que ver con esa mega adquisición que iban a hacer por 69.000 millones de dólares, creo recordar que era. Sí, aquí nos lo pone, 69.000 millones de dólares. Y nos decían que es probable que la Comisión Federal del Comercio, la FTC de Estados Unidos, presente una demanda antimonopolio para bloquear esta OPA por parte de Microsoft y que finalmente Activision pues no acabe siendo adquirida por este gigante tecnológico. Y esto es algo que, si veis el precio de las acciones, ¿vale?, os lo pondré por aquí, hay un spread muy grande, porque la OPA era $95 por acción, ya lo hemos comentado muchas veces, y las acciones están cotizando alrededor de 70. Y eso pues son pistas que nos da el mercado de que piensa que no va a salir la operación. Si hubiera muchas posibilidades de que fuera a salir esa OPA, pues el precio estaría más cercano a esos $95 al que se supone que se iba a hacer esa OPA y no estaría en 70, ¿vale? Quizás estaría a 94, $93, estaría un precio cercano con un spread bajo, pero es que hay un spread muy grande, de más del 20% o cercano al 20%. Entonces, el mercado ya nos estaba dando estas pistas desde hace tiempo y parece pues que va a ser difícil que salga esta operación. Veremos qué pasa finalmente, yo os lo iré comentando. Y nada más, chicos, me despido ya de vosotros, no os quito más tiempo. Lo que os he dicho antes, podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.